para recordar entonces, cuando tenemos compresión en elementos muy esbeltos, se da la posibilidad de pandeo. En este caso lo va a hacer sobre este eje que es más finito, en toda la longitud. Esto es L. Y entonces lo primero que hacemos es ver cómo está agarrada la pieza. ¿Por qué? Porque en función de cómo está agarrada la pieza tenemos que determinar un valor de beta. Y ese valor de beta depende de, por ejemplo, si la pieza está articulada, que podría ser este caso, articulado acá, el beta vale 1. Si estuviera empotrado, articulado, lo vamos a dibujar más grande. Así se ve bien la diferencia. Estamos haciendo un repaso, ¿sí? Si yo digo articulado, esto se deforma así. Como está articulado, empieza a deformarse justito de esta manera. Entonces acá el beta vale 1. Si estuviera empotrado, empotrado, acá no puede girar porque está empotrado. Entonces, ¿estoy compartiendo el escritorio? No, profe, está compartiendo el pizarrón. Bien. Bueno, se ve clarito, ¿no? Sí. Más claro. Bueno, entonces esto acá se deforma y acá no deja que se deforme porque está empotrado. Es como si estuviera articulado por acá. Con lo cual entonces esta longitud sería el SK. El beta que vamos a usar vale 0,7. Si tuviéramos empotrado, acá no puede girar y acá no puede girar, entonces esto tiene una deformación que hace una pancita recién acá así. Con lo cual el beta, el SK, perdón, sería este. En consecuencia el beta vale 0,5. Y el otro que tenemos es empotrado libre, con lo cual esto queda libre, se puede mover para cualquier lado, tendría esta deformación. Acá no se deforma porque está empotrado. Pero en este caso, el SK pasa a ser el doble. ¿Por qué? Porque el beta vale 2. Quiere decir que determinando cómo tenemos la estructura que está sometida a compresión, cómo está agarrada, en función de todas esas posibilidades tenemos distintos valores de beta. ¿Para qué me sirve el beta? Justamente para calcular el SK. Porque la longitud de pandeo SK es igual a beta por la longitud. La longitud de pandeo es beta igual, la longitud de pandeo es igual a beta por L. ¿De dónde saco el beta? En función de cómo está agarrada la pieza. Esto es lo primero que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es determinar entonces el valor de beta. Entonces, primero, beta. Segundo, con beta calculamos longitud de pandeo. Profe, una pregunta. Sí. ¿La longitud es la total o solo donde están los circulitos que se usa? La longitud es la longitud de la pieza que tenemos, desde dónde hasta dónde está. ¿Sí? En este caso, ¿Esa es la que se pone en beta por L? claro, esta es la longitud, este es L. Entonces, yo Bueno. en función de cómo está
agarrada, por ejemplo, acá, ¿cuál sería la longitud? La longitud es toda esta. Esto es L. Pero la longitud de pandeo es este pedacito, es como si estuviera articulado acá, articulado acá. La longitud de la pieza que yo estoy calculando es L. Para calcular el SK, la longitud de pandeo, uso el beta, que es lo que me lo reduce a un articulado en cada una. Por ejemplo, acá el articulado quedaría acá. Pasaría, por eso beta vale 2. La comparación que hizo Euler fue para ver cómo se comporta en función de cómo está agarrada la pieza, saber cuál es la longitud de pandeo. La longitud de pandeo la saca con este valor de beta multiplicado por la longitud. La longitud es la longitud de la pieza que uno tiene, que uno está fabricando, digamos, que uno va a usar. Esa es la longitud de la pieza, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, entonces, determinado la longitud de pandeo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer, vamos a dibujar de vuelta este dibujito, lo vamos a hacer de vuelta, para que vean bien los pasos de lo que hay que hacer. Vamos a dibujar este perfil IPN. Tiene bastante altura. Lo dibujamos en un 3D para que se vea que es bastante largo, ¿sí? Se nos va para allá, para el fondo, miren. La longitud que tiene es esta. Si yo le aplico una fuerza acá, P, ¿sobre dónde va a generarse el pandeo? Y seguramente sobre este eje, porque es como es más flaco, o sea, se va a deformar así. Ahí se va a dar el pandeo, ¿sí? En toda esta longitud. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Calculo el beta, calculo la longitud de pandeo, y el tercer paso es calcular la esbeltez. Quiero ver cómo es de flaca la pieza, cómo es de esbelta, para ver dónde está la posibilidad de pandeo. Y entonces voy a calcular un coeficiente que se llama lambda, que tiene esa formita, otra letra griega, lambda, que es igual a la longitud de pandeo dividido el radio de giro. Radio de giro, generalmente es la R con la I, una R, ¿sí? Radio de giro I. ¿Qué es el radio de giro? El radio de giro, si se fijan en las tablitas, es igual a la raíz de la inercia dividido la sección. Si nosotros vamos a las tablas, vamos a tener seguramente en esa tabla, para el perfil que estamos usando, vamos a tener una sección, una inercia y también está el radio de giro. ¿Por qué? Porque ya lo calculan directamente, uno lo tiene de la tabla. Si tuviera que calcularlo, por ejemplo, para un perfil de madera, ¿sí? un rectangular de madera, calculo la inercia, calculo la sección, aplico la raíz y tengo el radio de giro. Pero para los perfiles normalizados voy a la tabla y lo saco. El radio de giro entonces es una relación que existe entre inercia y sección y me está diciendo de alguna manera dónde es más débil ese perfil. ¿Y dónde va a ser más débil? Cuando el radio de giro es más chico. Cuando el radio de giro es más chico, el perfil es más esbelto en esa longitud. Tiene la posibilidad de pandear, de generarse el pandeo sobre ese eje. Si se fijan para los perfiles IPN, si miran la tabla que la deben de tener, van a ver que el radio de giro, hay dos radios de giro, el radio de giro según X y el radio de giro según Y. Entonces, ¿cuál voy a usar? Evidentemente el radio de giro según Y es más chico, porque en este sentido es más débil, o sea, este valor se hace más chico en este sentido, porque la inercia es más chiquita, la sección es la misma, pero si la inercia es más chiquita, quiere decir que el radio de giro es más chico sobre el eje Y. Entonces, ¿qué voy a usar yo acá? Voy a usar el radio de giro según Y, porque al hacerlo esto chiquitito, me da un lambda más grande. Si yo divido esto dividido 2 me da 0,5, si lo divido 1 me da el valor, si lo divido 0,5 me da el doble, ¿sí? O sea, cuanto más chiquitito es esto que estaba acá abajo, más grande se hace esto. Si no, agarren una calculadora y empiecen a hacer cuentas poniendo un valor cualquiera acá y lo van dividiendo cada vez por un valor más chiquitito y van a ver que realmente esto se agranda. Entonces, ¿qué estoy buscando yo? La esbeltez más grande.
saber cuándo el perfil es más flaco, más esbelto, que es donde tiene la posibilidad de pandeo. Y evidentemente lo va a hacer sobre el radio de giro I, porque en ese sentido el perfil es más flaquito que este acá. ¿Sí? Entonces, calculo esto dijimos, vamos a aclararlo acá para que se acuerden ustedes, esto es longitud de pandeo. Y esto es esbeltez. Esbeltez de la pieza. ¿Cuánto es de esbelto? Y sabemos, dijimos, que no vamos a dejar que sea mayor que 120. ¿Por qué? Porque si es mayor que 120, es un perfil, es una estructura que tiene muchas posibilidades de romperse por pandeo. Más allá de la carga, con carga muy chiquitita, el pandeo es muy, muy posible. De acuerdo, a ver, hay valores de mayores de lambda 120, pero bueno, como recomendación, nosotros ¿qué hacemos? Decir, bueno, quiero estar seguro, no más de 120. Entonces, es la primera verificación que estamos haciendo. Fíjense que acá calculamos esto, calculamos la longitud, no pasa nada. Pero acá cuando calculamos el lambda tenemos que verificar que sea menor que 120. Imaginemos que hacemos todas las cuentas y no verifica, y tomamos un perfil más grande, siempre tenemos que volver a calcular esto, porque al tomar un perfil más grande, esta relación es distinta y el radio de giro cambia. Al cambiar el radio de giro me cambia la esbeltez de la pieza. Entonces, cuando yo calculo y estoy redimensionando y estoy poniendo un perfil nuevo, tengo que volver a hacer todos los pasos desde aquí en adelante, porque me cambia el lambda. Y el lambda cambia porque el radio de giro cambia. Y cambia el radio de giro porque cambia la inercia. Y cambia la inercia porque tomé otro perfil distinto. Entonces, a partir del tercer paso lo tengo que volver a repetir todo cuando estoy verificando pandeo. ¿Qué hago con este lambda? El cuarto paso es ir a una tablita, ¿sí?, que está en función de ese lambda. Entonces, ¿qué es lo que saco acá? En función de ese lambda, saco un valor de W. Coeficiente de pandeo, vamos a llamarlo. Coeficiente W de pandeo. ¿De dónde lo saco? De una tablita. Tienen una tablita que depende del material y en la que yo les pasé es la tabla para la 0F24. De acuerdo al material que estamos usando, los coeficientes W tienen otro valor. Si tuviéramos madera, tiene otro valor. Creo que esa tabla también la tienen para calcular pandeo con madera. Entonces, para la 0F24 tienen la tablita que va desde 20 en adelante. ¿Por qué? Porque si el lambda es menor que 20, no hay pandeo. ¿Cuándo no hay pandeo? Cuando yo tengo una piecita bien cortita, ¿sí?, que es como ustedes han calculado siempre, que directamente es sigma igual a fuerza sobre superficie. Porque no hay pandeo. Pero en el caso nuestro, al haber pandeo, saco el coeficiente W y el último paso que yo hago entonces es verificar que la tensión es el valor del coeficiente W, que no tiene nada que ver con el W de módulo resistente a flexión, que también está en la tabla, ¿sí? Acá también hay un WX y un WI, pero son módulos resistentes a flexión, no es el coeficiente W. El coeficiente W no tiene valor, el WX y el WI tienen unidades de centímetros cúbicos, son cantidades relacionadas con la pieza. El W es simplemente un coeficiente por el cual yo voy a aumentar la carga P, o N, vamos a decirle N, la carga N, ¿sí?, la aumento con esto porque este W siempre es mayor que 1 cuando hay pandeo. Si el lambda es menor que 20, W vale 1, estoy en este caso, ¿sí? Sería poner 1 acá. No hay pandeo. Pero cuando hay pandeo, este W toma un valor mayor y lo divido por la superficie. Si esto es menor o igual que 1500 kilogramos por centímetro cuadrado, está verificada la pieza. Entonces, si no me verifica esto, si no verifica el 120, ya sabemos lo que hacemos. Si no verifica esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar un perfil más grande. Seguramente para esta condición tengo que tomar un perfil más grande. Ese perfil más grande me obliga a volver al tercer paso. ¿Por qué? Porque al tomar un perfil distinto cambia el radio de giro. Entonces tengo que volver a calcular nuevamente el lambda, la esbeltez. Con la esbeltez saco el valor del coeficiente W, con el W vuelvo a calcular acá, tengo una superficie nueva, tengo el normal ya se mantiene, tengo un W nuevo y una superficie nueva, y verifico. Da menor que 1500, entonces listo, esa es la pieza que voy a usar.
Esa es la forma de calcular. Si hay preguntas, aprovechen a hacerlas. Si no, les explico otra cosita más que les va a servir para alguno de los prácticos. Recién estaba viendo el práctico, 7 ejercicios nada más les di. Sí, estos se hacen en 1 hora y media, se hacen todos. No, en menos de en 1 hora lo tienen hecho todos. Y tomando mate y charlando. Demasiados pocos ejercicios les di. Les tendría que haber dado 20 por lo menos. 30. 40. Vamos a borrar, ¿sí? Total lo van a tener en el video que se los voy a poner. Igual esto lo vimos el otro día, ¿eh? Simplemente estoy haciendo un repaso. Acá borré de más. Borré de más porque el tercer paso era lambda igual a SK sobre el radio de giro. Bien. Otra observación. Si en vez de este perfil, yo tengo un perfil ángulo, la longitud de este perfil es esta, es L. Sacaré el SK también en función de cómo está, ¿sí? Pero lo importante es que en el perfil ángulo, cuando yo lo miro así, tengo un radio de giro según X, tengo un radio de giro según Y, fíjense que pasa por el eje neutro, ¿no? Acá también pasaba por el eje neutro de la pieza. Pero hay otro eje que en general en los libros figura como el B o el 1, y entonces tengo un radio de giro B o un radio de giro 1, que si se fijan en este sentido es más flaquito el perfil. Entonces, cuando yo tengo esta condición, ¿qué radio de giro voy a usar? ¿El X, el Y o el R1? El más chico. Voy a usar siempre, cuando tengo estas condiciones solas, el más chico. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la posibilidad de pandeo. Entonces, este radio de giro, para el perfil este, es el radio de giro 1, que en general, en todas las tablas que yo les di, siempre, al final de todo, tienen el radio de giro más chico. En todas creo que le puse el radio de giro más chico para que no tengan que buscarlo, ¿no? O sea, en estos que tengo radio de giro según X, según Y, el radio de giro según Y se repite en la última filita. Y entonces están seguros que están usando el radio de giro más chico. En el perfil ángulo, que están en pulgadas, en la tabla que yo les di, está este radio de giro que es el que está en la tabla al fondo de toda la derecha. Entonces, la única diferencia cuando yo tengo este perfil, o en definitiva en los dos, siempre voy a usar el radio de giro más chico, que es el que me da la esbeltez más grande, ¿sí? Si yo calculara el radio de la esbeltez para el eje X, después calculo la esbeltez para el eje Y, calculo la esbeltez para este eje, voy a ver que el lambda más grande me da justamente para el radio de giro según este eje de acá. Porque como está dividiendo y este radio de giro es chico, esto se aumenta. Entonces, para calcular el W, ¿qué voy a usar? El lambda más grande, siempre y cuando esté menor que 120. Esa es la forma de calcularlo. Bien. Si se entendió esto, paso al último paso, que es el más importante para algunos ejemplos. Capaz que borré muy rápido, pero acuérdense que esto va a estar en el video. Bien. Les dije, cuando yo llego a este paso y verifico que tiene que ser menor o igual que 120, imaginemos que no nos da. Quiere decir que para esta longitud que yo tengo, por ejemplo, una columna de 3 metros, un perfil IPN de 80, seguramente nos va a dar un lambda mayor que 120, no me verifica. Por más que verifique con presión, si yo hago fuerza sobre superficie, la esbeltez me dice que es muy grande, es muy posible que se rompa por pandeo, ¿sí? Entonces, para tener la seguridad, ¿qué hago? ¿Aumento el perfil? Bueno, pero en 3 metros un IPN van a ver que siguen aumentando y esto seguramente les está dando mayor que 120, porque es un perfil muy flaquito en este sentido. Entonces, una de las cosas que se suele hacer es darle apoyos laterales. ¿Qué pasa si yo le doy un apoyo, por ejemplo, acá? Lo agarro de los costados. En los galpones, si habrán visto en muchos galpones construidos, vamos a ver si dibujamos algo. Estos perfiles
generalmente están agarrados con correas a los costados. Vamos a dibujar otro acá. Entonces, este perfil, que es flaquito en este sentido, con las correas lo que estoy haciendo es reducirle la longitud de pandeo en este punto. Imaginemos que tengo ese solo apoyo, que le puse una sola correa, ¿sí? Que le puse una sola correa, y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir es que voy a tener la posibilidad de pandeo en esta zona, la longitud de pandeo en esta zona, y la longitud de pandeo total ahora en este otro sentido. Porque también puede pandear en este sentido, porque las correas lo están sujetando de costado, pero no lo están sujetando en este otro. Entonces, se va a dar un pandeo acá 1, un pandeo acá 2, todos estos sobre el eje Y, este sobre el eje Y, pero este otro pandeo en la totalidad del perfil ahora se puede seguir dando sobre el eje X. Entonces, este otro pandeo va a ser el tercero sobre el eje X. ¿Y qué es lo que tengo que hacer acá? Bueno, acá calculo un lambda 1, que va a ser el SK1 sobre el radio de giro según I. Voy a calcular el lambda 2, que será el SK2 sobre el radio de giro I. Y voy a calcular un tercer lambda, que será el SK3 dividido el radio de giro X para este perfil. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Se puede dar la posibilidad de pandeo sobre el eje Y en esta altura. Se puede dar la posibilidad de pandeo sobre el eje Y en esta otra altura. Y se puede dar la posibilidad de pandeo total del perfil sobre el eje X. Tengo 3 posibilidades de pandeo. ¿Cómo calculo esta de acá? Con esta longitud, con este lambda, perdón, o sea, con este beta para esta posición, porque puedo considerar acá empotrado y libre, ¿sí? Empotrado y libre. Imaginemos que esté así esto, que la condición de este perfil sea así, perdón, empotrado articulado. Lo que voy a estar considerando desde aquí hasta acá es como que está parcialmente empotrado o empotrado. Entonces, acá estaría usando un coeficiente de 0,7 para beta. Y desde aquí, y con su longitud, entonces saco con esta longitud, la longitud 1. Entonces voy a sacar el SK, va a ser 0,7 por este ejemplo, ¿no? 0,7 por L1, o llamemos beta 1. Y el SK2, ¿qué va a ser? El SK2 va a ser el beta 2 por el L2. ¿Qué sería el beta 2? Y podría considerar empotrado, o sigo considerando empotrado porque capaz que giraría casi, también es otra posibilidad, que yo diga, bueno, está articulado, entonces acá tomo 1. Y acá estaría empotrado, articulado, empotrado, tomaría 0,7. Entonces el beta 2, ¿cuánto va a valer? 0,7. Y después, desde aquí hasta acá, sería empotrado, articulado, también beta 0,7. Pero la longitud sería la L3, o sea, tendría el otro SK, sería el beta 3 por la longitud 3. Entonces fíjense que es fácil de hacer. Vuelvo a repetir esto en 3 pasos, porque tengo esta parte y tengo esta otra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? ¿Con qué lambda voy a calcular el W? ¿Con el más grande? De estos de acá, me fijo cuál es el lambda más grande, con ese lambda saco el W y con el W saco la tensión. Así de fácil es calcular entonces perfiles cuando tengo sujetados de los dos costados. Espero se haya entendido. Creo que tienen un Profe, una ejercicio. pregunta. Sí. ¿La L no seguiría siendo la misma para los 3 casos? O No, sea, porque, todo el largo del IPN. no, porque ahora lo estoy sujetando acá. Ahora no dejo que se mueva. Yo antes le había dibujado en toda esta longitud, ¿sí? Acá, sobre el eje Y. Pero ahora no va a poder deformarse porque lo estoy agarrando. Es como si yo esa varilla que les mostré yo en el video la otra vez, la apretaba contra el suelo y la apretaba con la mano acá, ¿sí? Con los dedos. Más o menos, esa es mi mano. No me corté las uñas. ¿Sí? ¿Qué hacía? Se deformaba así. Pero si yo le hubiese dado un apoyo en esta posición, se hubiese deformado, capaz que en el otro sentido, se hubiese deformado acá o se hubiese deformado acá. Lo que se llama esto es pandeo localizado. Puede generarse el pandeo acá o acá. No se sabe dónde. Entonces tengo que calcularlo. ¿Por qué? Porque le puse apoyo a los costados. Pero eso sobre este plano, pero sobre este otro plano,
puede hacer el pandeo en toda la longitud. Sigue estando la posibilidad de volvemos a este ejemplo de acá. Sobre el eje Y puede pandear acá, sobre el eje Y puede pandear en esta longitud, pero sigue estando la posibilidad de generarse el pandeo en esta otra longitud total. Si no, yo tendría que darle un apoyo acá en esta otra cara, ¿sí? Y del otro lado. Entonces ahí sí no lo dejo ir para allá tampoco. Pero en general, en esos ejemplos que yo les mostré, donde tengo un solo perfil, generalmente los apoyos están laterales del lado más flaquito. En este otro sentido, que tiene inercia, bueno, tengo que verificar igual en toda la longitud, porque es donde se va a mover todo. Sin embargo, en el otro plano no, porque está agarradito. Entonces, en ese otro plano tengo su longitud 1, su longitud 2, o pueden ser iguales, o puedo tener más apoyos, ¿sí? Entonces veré, bueno, ¿qué cálculo hago? Si estos se repiten, con calcular uno solo, listo. Calcularía este y ya está. Creo que tiene un ejemplo de esos. Me parece que hay un ejemplo, borro acá. Me parece que hay un ejemplo, no sé si ese es el caso, ya no me acuerdo. Pero me parece que hay un ejemplo de, por ejemplo, un IPN que está así, puesto, y como no verifica el pandeo, ¿qué hacemos? Le levantamos una mampostería acá al costado. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Acá voy a tener la posibilidad de pandeo sobre este eje en esta longitud. ¿Acá tengo posibilidad de pandeo? No, para nada, si está la pared. No va a pandear de ninguna manera porque está agarrado en toda su longitud, está la pared. En cambio, sobre este eje se va a dar en toda la longitud. ¿Por qué? Porque se va con pared y todo. La pared resiste en este sentido, pero en este sentido yo la empujo y se cae. Entonces, sobre el eje X va a ser sobre toda la longitud. Entonces, para este ejemplo de acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener un lambda 1 y un lambda 2. El lambda 1 va a estar calculado con su beta 1, con su longitud 1, dividido el radio de giro, en este sentido, el I, sobre el radio de giro I. Y el lambda 2, ¿con qué lo voy a calcular? Con su beta 2, con su L2, y el radio de giro, ¿cuál? El radio de giro sobre el eje X, porque sobre este eje se va a dar en toda la longitud. Sobre este eje Y, en este pedacito, para acá no, porque está toda la pared. Entonces tengo dos betas nada más que calcular. Esta longitud es esta, y esta longitud 2 es toda esta. Y consideraré empotrado articulado, y acá empotrado articulado también. Los dos betas serían 0,7. Bueno, eso es a criterio del que está calculando y del que se imagina la estructura cómo va a trabajar. Con estos pasos, con estos simples pasos del 1 al 5, se calculan todos los ejercicios que hicieron. Capaz que tengan que calcular varios lambdas, sería la única complicación, hay dos ejemplos. Después hay una estructura que es una cabreada, me parece que es la cabreada de la escuela, me parece, no me acuerdo, bueno, no importa. Y me dice, bueno, este perfil tiene esta longitud, este otro tiene otra longitud, la diagonal tiene otra longitud, y me está diciendo los esfuerzos que tiene para cada una de las cosas. Bueno, en este caso, estas son estructuras nodales. Cuando las estructuras nodales, cuando consideramos estructuras nodales, lo que estamos considerando es que todas las barritas están articuladas. Si están articuladas no hay momento, Entonces los únicos esfuerzos son de compresión, o son compresión acá, perdón. ¿Sí? Fuerzas entrantes es compresión y fuerzas salientes es tracción. Entonces, cada una de estas barritas está comprimida o traccionada. Los esfuerzos de flexión para el cálculo que nosotros podemos hacer de una estructura simple como esa, no existe momento. Entonces, me permite calcular compresión o tracción. Y en general, como lo estoy haciendo con estructuras metálicas, el esfuerzo predominante, el esfuerzo que tengo que considerar es de compresión, seguramente tengo que verificar pandeo porque son piezas muy esbeltas. Entonces, en ese ejercicio que tienen esa cabreada, les está dando directamente cuáles son los esfuerzos de compresión o de tracción que hay que verificar, y cuáles son las longitudes que tiene cada una de esas barritas. Eso es simple, tiene mucha charla ese ejemplo, pero simplemente es lo mismo. O sea, tendrán que calcular qué diagonales y qué... Estas son las diagonales, ¿sí? Estas son los parantes, estas son las diagonales, este es el cordón comprimido superior y el cordón
traccionado inferior. ¿Sí? Cordón superior, cordón inferior, montante o parante, montante y diagonales. Esos son los nombres que se usan para esas estructuras que ya me dijeron que no las habían calculado, por ahí les voy a dar una idea yo de cómo se calcula para que tengan conocimiento, por lo menos si alguna vez les toca calcular una cabriadita de madera o una cabriadita metálica, ver qué perfiles pueden llegar a poner. O si les dicen, mirá, voy a hacer una cabriadita esta con tal perfil y tal perfil, que sepan ustedes decir, che, guarda que ese perfil es muy flaquito, puede romperse por pandeo. Esa es la idea de la materia en este punto. Les vuelvo a reiterar, los puntos importantes de la materia son conocimiento del acero, conocimientos de vigas a flexión, dimensionado de vigas a flexión, y este último tema que es saber verificar elementos comprimidos o columnas, como quieran llamarle, porque estas no son columnas, pero son elementos comprimidos con posibilidad de pandeo. Si no hay dudas, nos queda poquito tiempo, no voy a repetir. Lo que les pido es que intenten hacer el práctico, tienen dudas, me mandan la foto de lo que están haciendo y yo les digo si está bien o está mal y les saco las dudas. Si tienen alguna pregunta, aprovechen ahora, si no, yo no tengo más que... Simplemente quise hacer un repaso de todo esto para, a ver, otra vez, que se les meta en la cesera, ablandar la cesera en el cálculo de compresión, que es muy simple, son 5 pasos que se repiten siempre. Por supuesto hay que razonar, a veces hay que razonar qué es lo que uno tiene. La felicidad nunca es completa en estos casos, uno tiene que analizar cómo es el ejercicio que tiene o cómo es... Estas cosas que yo les doy para calcular son de la vida real, o sea, no estoy inventando nada, no estoy inventando un ejercicio para complicarles la vida. Simplemente les estoy dando cosas que ocurren en la vida real. En cualquier casita tienen una estructura con el que es una viga, una columna, un elemento comprimido, una flexión. En cualquier casita que ustedes tengan que llegar a hacer, a construir o a dirigir o a lo que sea, como maestros mayores de obra, en alguna de esas etapas van a estar. Y es bueno que tengan estos mínimos conocimientos, es lo mínimo que pueden saber. Y aquellos que van a seguir estudiando, esto les sirve como base, van a entrar como sin problema en las clases de ingeniería. Escucho, si no hay ofertas de consulta, cerramos acá y veremos el jueves si hay consultas, y si no, les vuelvo a repetir, el mail está abierto para que manden los ejercicios que tengan dudas o los ejercicios que van haciendo, me los van mandando. Yo los voy guardando en una carpetita de ustedes y ya con eso tienen el práctico hecho, ¿no? No necesitan mandarme todo el práctico de golpe. Les vuelvo a repetir, si mandan el práctico todo de golpe sacado en fotos, pasen esas fotos al Word. Yo no sé a quién le compartí un Word y le compartí las pantallas de cómo hacerlo. Por ahí si ustedes que están en su grupo se lo reparten. Son imágenes de cómo hacerlo, o sea, arrastran las fotos al Word y después le dan doble clic a alguna de esas imágenes, se les abre otro menú y en ese menú van a encontrar un botoncito que dice comprimir imágenes, con lo cual las pueden comprimir y el archivo de Word es muy chiquitito, no pesa tanto que después se les dificulta para mandarlo porque los servidores lo rebotan porque son archivos muy grandes. Todo depende del teléfono que tengan, la cantidad de megas que pueda llegar a sacar la foto, por ahí son fotos muy grandes. Y además también el Word les da la posibilidad de acomodar la imagen, de agrandarla, de cambiarle, si lo sacaron con poca luz también pueden mejorarla. O sea, tiene montones de funciones el Word que les permite trabajar esas imágenes y mejorarlas y acomodarlas, girarlas, si le quedó a 90 grados la vuelven a girar. Bueno, tienen todas esas posibilidades y les queda bien armadito el práctico en un Word. Yo no sé si alguno de ustedes que está, Ferreira, te compartía a vos ¿no? o a César, y no me acuerdo. Bueno, no están, dejaron el celular prendido y se fueron. O estoy hablando como loco malo. Profe, Sí, en ese en el que acaba de mostrar, el de la cabreada, sí. ¿puede ser que sean dos perfiles? Sí, en el caso que son dos perfiles, buena pregunta. En general, las cabreadas, a ver, si traten de recordar la cabreada de la ENET, esa la calculé yo, la cabreada del Zoom de la ENET, es un perfil U, no es UPN, un perfil U, es de chapa plegada. El perfil U
El perfil UPN tiene esta forma. Es más gordito, este es el UPN, ¿sí? Y este es un perfil de chapa. Y tiene, de montantes y diagonales, perfiles ángulos. Esos perfiles ángulos están puestos así. Y tienen presillas, no me acuerdo si de este lado o de este otro lado, que les reduce la longitud en este sentido, ¿no? Los une así. ¿Por qué? Para evitar el pandeo en este sentido, acá sobre el eje X o sobre el eje Y. Pero si yo tengo que calcular esto, imaginemos la cabreada acá así, a ver. Y yo estoy calculando este perfil o este de acá, ¿sí? Está hecho de esta manera. Yo lo puedo imaginar como que son dos perfiles individuales. Entonces, cuando son dos perfiles individuales, la única precaución es que cuando yo voy a calcular el pandeo, lo voy a estar haciendo sobre un solo perfil. Entonces, la idea sería así, el W por la fuerza ¿sobre qué actúa? Sobre dos perfiles. Entonces sería la fuerza dividido 2. Y todo dividido la superficie. ¿Se alcanza a ver ahí? Si no, lo hago más arriba. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hago? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola, sí. Bueno, lo que les decía, me falta uno, no sé quién es, ya entrará. Lo que les decía es, me los puedo imaginar como perfiles separados. Entonces, voy a tener la longitud de esa montante o ese diagonal, tengo la longitud. Dijimos, esta estructura es tipo nodal. Entonces, si es una estructura tipo nodal, está articulada, con lo cual el beta vale 1. Con el beta igual a 1 y la longitud saco el SK. Con el SK voy y saco el lambda. El lambda es el SK sobre el radio de giro. ¿Qué radio de giro voy a tomar? ¿Sobre el eje X o sobre el eje Y? Voy a tomar sobre el eje 1. O sea que este va a ser el radio de giro 1, el más chico. Entonces tengo que calculado el lambda. Con el lambda voy a calcular, saco el W. Y con el W entonces, ¿qué hago? Calculo W por la fuerza que está actuando, que de compresión o de tracción actúa sobre los dos perfiles. Entonces, ¿qué hago? Divido la fuerza, porque va a ir, si yo tengo N, que es la fuerza de compresión sobre ese perfil, N, ¿qué va a ir? Va a ir N sobre 2 para acá y va a ir N sobre 2 para acá. O sea, calculo cada perfil con la mitad de la fuerza. O sea, que sería entonces la fuerza dividido 2. Entonces, W, aumento la fuerza de ese perfil y lo divido por la superficie. Esta es una forma de pensarlo. Pero esto también lo puedo acomodar, esto si lo escribo bien, es igual a la fuerza dividido 2 y la superficie. Es lo mismo, ¿no? Este 2 pasa acá abajo. Entonces lo puedo pensar que es el W que me aumenta la fuerza y dividido ¿cuántas secciones? 2 secciones porque tengo dos perfiles. O sea que piénsenlo como quieran. O dividen la fuerza porque va para mitad para cada lado, o simplemente dicen la fuerza la reparto en dos superficies. Por eso pongo dos superficies. Antes poníamos dos inercias, poníamos dos W, ¿se acuerdan? Bueno, ahora pongo dos superficies, es la única complicación. Y los calculé como separados. Hay una posibilidad después de verificar en este otro sentido, porque también en este otro sentido tienen pandeo sobre el eje X, puede haber pandeo sobre el eje X en toda la longitud, entonces bueno, con eso se reduce. Siempre es bueno poner esas presillas, van a ver que muchos de las estructuras de este tipo tienen puesto, esto se llaman presillas, van soldadas y uniendo cada perfil para darle más rigidez en este otro sentido. Pero como este perfil es simétrico, ¿sí? Al ser simétrico, lo puedo separar y calculo en forma individual, y con su beta, con su longitud, nada. ¿Qué es lo que cambió de esto entonces? Que al tener dos perfiles, que tengo dos superficies. Así de simple es.